Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta entrega semanal de opinión y de noticia. Recuerde que somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y que desde cualquier parte del mundo nos puede escuchar en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X, en el WhatsApp y desde luego en el sistema YouTube. Nuestros correos principales @radiosucesos s y Radio Sucesos Ecuador. Para la presente entrega, como siempre, los principales problemas, las principales preocupaciones de este país. La reelección presidencial del presidente Noboa en riesgo. Vamos a hablar con el analista politólogo de este país, el doctor Napoleón Saltos. Vamos a hablar también de la economía y de lo que acaba de hacer la Asamblea en materia prácticamente presupuestaria. Ordenar que el Banco Central destine la plata que sea para que les pague a los municipios y a las prefecturas, a los llamados GATS. La gran pregunta es, ¿y la plata de dónde sale? Los efectos de eso pueden ser muy graves. El concejal Andrés Campaña nos va a revelar qué ocurre con el Metro de Quito. Les adelanto algo que es grave y preocupante. Dos trenes de toda la flota del metro. El uno se accidentó, está fuera de servicio, y el otro está en las mismas condiciones. Gravísimo. Datos técnicos clarísimos, irrefutables. Y la asambleísta, o ex asambleísta más bien, activista, Natacha Rojas, de la Unidad Popular, sostiene que el presidente de la República y su esposa están haciendo negocios desde la Plaza Grande. Miren ustedes, de esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y su esposa, Davinia Balonesi, fue presentado en la Fiscalía por los principales dirigentes del partido Unidad Popular. Lo hacen por el supuesto tráfico de influencias y daños a la fauna y flora dentro del bullado caso Olón de la provincia de Santa Elena. Como se conoce, hay una sucesión de denuncias que han ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, por la construcción de un complejo habitacional en Oloncito, una zona de Olón que se supone protegida por su delicada biodiversidad. El escándalo gira sobre la autorización, especialmente para desarrollar ese complejo que hoy está en plena polémica. Y se supone que por eso también es la acción emprendida por la Unidad Popular, cuya principal dirigente, la doctora Natacha Rojas, nos está acompañando a través del sistema telemático. Muchísimas gracias, doctora, por comparecer a esta invitación. Tratemos de ir un poco al grano. ¿No habría sido tal vez, y con todo respeto, un poco más prudente esperar a que todo esto se compruebe para emprender la acción legal, para que esto no se diga que es por un interés político el que lo hacen? ¿Cuál es su punto de vista? Le escuchamos. Un gusto saludarle. Bienvenida.
Un saludo, estimado Félix, a usted y a todas las personas que nos miran, que nos escuchan a través de este importante programa. Bueno, el tema de esperar un poco a ver lo que pasa, creemos que no. Lamentablemente encontramos que de parte del presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Balbonesi, en este caso específicamente que tiene que ver con el hecho de la construcción de un proyecto inmobiliario en el sector de Olón, existe desde nuestro punto de vista un presunto hecho de tráfico de influencias en donde estaría vinculado primero la esposa del presidente de la República, la señora Lavinia Balbonesi, el ministro de Obras Públicas, quien hizo el estudio para este proyecto inmobiliario, la ministra del Interior, abogada de la empresa, y la ministra del Ambiente, quien con una rapidez impresionante da los respectivos permisos para la implementación de este proyecto. Mientras en otros casos los permisos, las licencias ambientales se demoran años, en este caso no sobrepasaron los 10 días. Y por otro caso, los funcionarios públicos, evidentemente al momento que ocupan cargos, están vinculados a hechos de demandas del escrutinio público que podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas. En segundo lugar y finalmente, siempre que hay hechos que cuestionan elementos impulsados por el presidente de la República, o dice que son intereses políticos desestabilizadores o también plantea que son sectores que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, como lo hizo en el caso de la consulta popular, que quienes estábamos por el no en la pregunta D y en la pregunta E, que fue derrotado el presidente de la República, que triunfó la soberanía, que triunfó los derechos laborales, también utilizó exactamente los mismos argumentos en vez de discutir lo esencial que tenían que ver con estas preguntas en la propia consulta. Clara la explicación, digamos, desde la parte, si es que se quiere, técnica, pero dado que se trata de una acción también de orden político, hasta dónde piensan llegar ustedes con esto, doctora? Bueno, nosotros hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que se proceda con la investigación. No hay que olvidarnos que, por ejemplo, la Corte Constitucional estableció que los manglares son sujetos de derechos y por lo tanto el Estado ecuatoriano tiene la obligatoriedad de respetarlos. Entonces hay varios hechos que requieren ser investigados y transparentados. La corrupción, estimado Félix, debe ser enfrentada, venga de donde venga. No es que si antes hacía el correísmo a ellos sí había que enfrentarlos, por supuesto que sí, pero también si este gobierno comete hechos de corrupción, que claramente es un elemento, hay tráfico de influencias, hay un concierto en donde están actuando varios funcionarios del gobierno, deben ser estos hechos investigados. Necesitamos ponerle un alto a la corrupción que le ha costado muchísimo al Ecuador. No lo digo yo, lo dice la CEPAL. Por corrupción, el caso del Ecuador, perdemos cada año aproximadamente 7,000 millones de dólares y no podemos continuar en este tipo de hechos en nuestro país. Las explicaciones que en las últimas horas ha dado la ministra de Ambiente, por lo visto, ¿no son suficientes, doctora? La ministra de Ambiente no ha dado explicaciones claras. Tanto es así que acude a la Asamblea Nacional en la primera ocasión y le preguntan cuánto es el presupuesto del Ministerio del Ambiente y no sabía. Y en este segundo hecho que acude al tema de la comparecencia en el caso de los mecheros, dice el presidente que le protegió porque ahora ya firma de la Comisión de Biodiversidad, ya firma con el bloque parlamentario de ADN, no da una respuesta y tampoco han sido claras las respuestas. Perdóneme, estimado Félix, pero el primer boletín que sale del primero, ¿qué hace el Ministerio de Ambiente en este conflicto? Saca un video de TikTok respecto a 3 medidas que se debe contemplar para el tema sostenible en nuestro país. Y luego saca un boletín en la misma línea del gobierno nacional, que esto es parte de los actores políticos que no le dejan trabajar al presidente, y luego dice que es un hecho de violencia política y no dan de género y no dan explicación de esto. Yo sí le quiero decir a la ministra de Ambiente que debe leer la ley de erradicación de la violencia
de la no violencia en contra de las mujeres y que se aprenda, que reflexione lo que significa la violencia política basada en género en contra de las mujeres, porque los funcionarios públicos deben dar explicaciones. Pedirle explicaciones, decirle que se señale qué es lo que pasó, no es violencia política, pero además, ¿quiénes son principalmente quienes han denunciado este hecho? Los comuneros del sector de Olón, la Fundación La Iguana, que nada tiene que ver con organizaciones políticas, pero por supuesto, en nuestra condición de dirigentes de la Unidad Popular, hemos planteado el hecho y parte de nuestra declaración de principios establece el enfrentar la corrupción y por lo tanto pedimos que se investigue. ¿El objetivo sería que este proyecto se pare o sería de llegar a alguna acción legal contra el matrimonio presidencial? ¿Cuál sería el objetivo central? El objetivo central es que se respeten los derechos del ambiente, que se respete el bosque protector que se encuentra en el sector de Olón, que se respeten los derechos de la naturaleza y que adicionalmente el gobierno trabaje con transparencia, que no utilice el Estado para sus intereses personales, para enriquecerse él, su familia y su gallada. No es lo primero que hace en el Ecuador. Estimado Félix, estimados amigos y amigas que nos están escuchando, ya en la remisión tributaria, a su familia le perdonaron 89 millones de dólares por el tema tributario. No nos olvidemos que en Palo Quemado movilizaron a 500 militares, a 200 policías para proteger los intereses de una empresa minera, de la cual es parte su tía Isabel Noboa. No se puede utilizar al Estado, no se puede utilizar a los policías y militares, que su prioridad tiene que ser enfrentar la inseguridad en nuestro país, utilizarles como la guardia pretoriana de la presidencia de la República, de los intereses del presidente de la República. Está confundido respecto de lo que significa administrar un país. Gobernar un país es totalmente distinto a la administración de una hacienda bananera. Doctora, muchísimas gracias. Claro el mensaje, clara la participación de ustedes frente a este nuevo conflicto, a este nuevo escándalo. Veamos qué ocurre en los próximos días, porque el señor presidente va a estar fuera del país por lo menos durante 11 días. ¿Qué cosa? Natasha, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Un gusto tenerle por acá. Está haciendo costumbre que cuando hay problemas se va de viaje fuera del país. Un abrazo, estimado Félix, muchas a los gracias. amigos y a las amigas. Gracias a la doctora Natasha Rojas, principal dirigente de la Unidad Popular. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. El Banco Central, en forma directa y oportuna, simplemente con un reporte del Ministerio de Finanzas, realizará las transferencias a los llamados gobiernos autónomos descentralizados GATS. Si no lo hace, el funcionario, vale decir el gerente del Banco Central, será destituido. Así lo aprobó la Asamblea, tratando reformas que finalmente pueden convertirse en una suerte de descubrimiento de la fórmula para que todo este complejo panorama de deudas y de asignaciones a los gobiernos seccionales finalmente se cumplan. Se aprobó en la Asamblea y nosotros estamos en contacto con el señor economista Osvaldo Landázuri, destacado analista económico de este país, para preguntarle sobre esto que implican varios millones de dólares en juego. ¿Y por qué la inquietud y por qué la preocupación? Porque está claro, al menos esto nos ha dicho el gobierno y es evidente, está claro que nos falta recursos como país. Y se acaba de aprobar esto que, si bien tiene sentido y hasta respaldo constitucional, porque esto de las asignaciones está en la Carta Fundamental, ¿cómo le pagamos al gobierno seccional si no hay los recursos? ¿Qué puede pasar al final del día? Muchas preguntas, pero ¿cuál es su
visión frente a lo que acaba de hacer la legislatura en estos días. Señor economista, un saludo cordial. Lo escuchamos, lo vemos. Adelante. Un saludo, Félix. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es parte primero de una muestra clara de que los políticos en el Ecuador tienen una calidad absolutamente deplorable de análisis, es lo primero que yo veo. Lo segundo es que no están entendiendo el problema, es decir, el sector público, estimado Félix, está ausentándose de la realidad y no está viendo el elefante blanco que está en la habitación, es decir, no hay plata. Ese es el gran problema. No es que el gobierno no les da las asignaciones porque tiene guardada la plata o porque las está gastando en otras cosas, sino que en general los gobiernos, y no solo lo mismo pasaba con Moreno, lo mismo con Lasso, tienen una situación fiscal que es absolutamente crítica porque realmente el problema no se resuelve ordenándole al Banco Central, mucho peor en una economía dolarizada, que le pague las asignaciones a los GATS. El problema se resuelve entendiendo cuáles son los asuntos estructurales que están ocasionando esta falta de liquidez, y eso es lo que los políticos no están viendo. Un asambleísta, yo le manifestaba más o menos en estos términos que usted está comentando, conversando así con mucha altura, y me decía, sí, pero ¿cómo es que hay plata para pagar la deuda? Ahí es donde tienen que pagarnos y por eso acabamos de aprobar. Es una absoluta barbaridad lo que está diciendo ese asambleísta. Porque, a ver, primero hay que entender una cosa. Hay que entender que una vez que usted se dolariza, pierde este prestamista de última instancia, que era el Banco Central, el prestamista de los bancos y por lo tanto el regulador de la política monetaria del país. Entonces, lo que sucede es que ahora las reservas, que además mal llamadas reservas, más bien se deberían llamar activos internacionales que tiene el país, son activos que tienen nombres y apellidos, es decir, el grueso es fundamentalmente de la banca privada que está ahí. Le sigue la seguridad social, hay algo de los depósitos de los GATS, pero otra vez, el problema es que si usted no pagara la deuda por pagarle al GAT, y entre paréntesis, estimado Félix, para que el GAT le traiga a Ricky Martin o para que el prefecto se compre un carro blindado de $170,000, y entonces usted dice, muy bien, le pago y no pago la deuda, el Ecuador cae en default. Y el default realmente lo que va a hacer es terminar agravando todavía más la situación. Entonces, lo que yo creo que debería pasar, estimado Félix, es que deberíamos los ecuatorianos pedir la rendición de cuentas a todo nivel, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados. Es que eso es lo básico. Es decir, entender que si es que se les va a transferir plata incluso a costa, según este asambleísta, de no pagar deuda externa, pues dígame para qué es esa plata. Al menos eso debería ser fundamental. Y la respuesta que usted va a encontrar va a ser muy diversa dependiendo de las provincias. Entonces ahí usted ve que hay algunos alcaldes que salen en redes diciendo que están haciendo alcantarillado y hay otros que promocionan conciertos internacionales para las fiestas del cantón. Entonces, realmente el gran problema es que el sector público no tiene ninguna regulación que debería hacer la sociedad a través de la rendición de cuentas. El gobierno, ¿cómo no? El gobierno, el presidente debería vetar esto, y ¿qué pasaría en ese punto? ¿Se vuelve impopular? Va a haber un conflicto, inclusive se podría llegar a una medida de hecho de los municipios porque dicen ya no tenemos plata y nos paralizamos. Claro, y eso es correcto, pero el problema de fondo no es ordenarle al Banco Central, el problema de fondo es corregir los asuntos estructurales del país, es decir, lo que yo le he llamado esta trampa de desarrollo, el propio presupuesto general del Estado. Es decir, el sector público gasta a diestra y a siniestra como le da la gana la plata, Félix, y entonces al no haber un proceso de rendición de cuentas no va a haber plata que alcance en el país, es decir, cada vez necesitamos más. Si no, preguntémonos, usted está pagando un impuesto IVA que subió 25%, es decir, muchísimo más alto. ¿Ha sentido algún cambio la ciudadanía respecto a que es más estable, se ve algo de obra pública, se ha empezado? Nada. Y es porque a la larga usted tiene un presupuesto general del Estado que presenta un déficit acumulado
de 5 puntos del Producto Interno Bruto. Ese es el problema de fondo. Entonces, los GATS, por ejemplo, deberían tener un espacio mensual de rendición de cuentas en el que, por ejemplo, nos expliquen, Félix, tenemos municipios que tienen unas variaciones gigantes entre gasto corriente y gasto de inversión. Y entonces yo lo que diría es, perfecto, veamos qué pasa con Medellín, veamos qué pasa con distintas ciudades del mundo y veamos cuánto gastan en sueldos y cuánto gastan en inversión. Y entonces comencemos a establecer ciertos estándares. Pero el tema de fondo, Félix, aquí es que usted tiene un presupuesto que está completamente desfinanciado. Entonces, si usted le quita la plata al GAT, entonces le quitará también, le quita plata, para darle plata al GAT, tendrá que quitarle a la Seguridad Social, o si no, tendrá que quitarle al prestamista que le dio plata por no pagar deuda externa. Entonces, lo que está pasando es una suerte de juego de suma cero el que están proponiendo, es decir, yo gano, tú pierdes, y eso realmente no es lo que debería ser la política pública. El problema de fondo es que usted tiene una situación pública, financiera y no financiera, me refiero al sector público, financiero y no financiero, que es absolutamente deficitaria. Y eso es lo que tenemos que entender los ecuatorianos para ver cómo solucionamos. De lo contrario, le puede ordenar usted mañana al Papa si quiere, claro. No va a haber plata, da lo mismo. ¿Qué hacer consecuentemente en estas circunstancias? Porque el proyecto está en manos del presidente. ¿Qué hacer para que esto también no explote en medio de tanta dificultad económica que ya tiene el país? Yo personalmente lo vetara, si me pregunta, estimado Félix, pero lo vetara conversando con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es lo que yo haría. Lo que yo haría es, antes del veto, que tengo un mes, reunirme con todos diciéndoles voy a vetar por esta situación. Y al mismo tiempo tratando de cabildear para establecer ciertos cronogramas de pagos urgentes, pero siendo muy honesto, cuando usted ve las cuentas del Estado, se podrá dar cuenta que realmente no hay control en absolutamente nada. Entonces, lo que está pasando aquí es que usted tiene, por ejemplo, en salud, personas que manejan ambulancias, que manejan la ambulancia un día, descansan 3 por contrato colectivo. Tiene gente en CENEL que cobró $60,000 en un solo mes, en el mes de diciembre, por contrato colectivo. ¿A qué va el comentario, Félix? Que nos guste o no, tenemos que revisar todo el presupuesto, incluyendo salud, educación, seguridad social. Es decir, todos tienen que rendir cuentas respecto a la eficiencia del gasto. Y ese debería ser uno de los temas que el presidente converse con los GATS. Es decir, yo conversaría diciéndole, si es que tú vas a comprarte un carro de $170,000 para caminar, pues probablemente no va a haber plata que alcance tampoco en tu gobierno autónomo descentralizado. Entonces, eso es algo que me parece que se debe discutir no solo con los GATS, sino en un gran diálogo nacional, Félix, que incluye varios temas, incluyen los subsidios, incluyen las leyes laborales, incluye la seguridad social, pero no con los mismos actores, es decir, con unos actores mucho más empáticos, con unos actores que realmente entiendan lo que está pasando en el país. Si es que continuamos a manera de conclusión en estas circunstancias, ¿qué va a pasar? Porque finalmente se ve que llegamos a acuerdos con el Fondo Monetario y eso como que nos da oxígeno y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y le ofrecemos al público, le ofrecemos a los consumidores un subsidio que cuesta 40 millones para pagarles la mitad de las planillas, y pasa, y pasa, y pasa. ¿Hasta cuándo, economista, como conclusión? Yo creo que hasta que usted ya deje de tener prestamistas, ese va a ser el punto de inflexión más relevante. Lo que pasa es que el fondo le ha prestado plata porque usted le debe plata, Félix, y esa es la razón fundamental para que el fondo le dé plata. Esto va a aguantar realmente hasta que la dolarización no tenga a dónde más estirarse y, por ejemplo, empiece a contagiar ya al sistema financiero. Cuando usted no le paga a un proveedor del Estado y este proveedor del Estado no le paga al banco porque le debe plata y esa cadena comienza a volverse más compleja, la dolarización le va a desnudar indudable y rápidamente su fragilidad. Entonces, esos límites nosotros ya casi los estamos alcanzando. Es decir, ya no tiene a dónde ir más que al Fondo Monetario, ya no tiene qué más hacer respecto a prestamistas, y esa ya es una muestra clara de que probablemente este límite está muy cerca de ser alcanzado por el Ecuador, y lo sentiremos una vez que usted vea que la liquidez se estrecha cada vez más
al punto en el que comencemos a decirnos, mira, no me paga y por lo tanto no te puedo pagar. ¿No será que nos ponemos en el plano de que nos digan demasiado pesimistas, demasiado críticos con el gobierno, finalmente, economista? Bueno, usted sabe que yo he sido muy objetivo y ¿Cómo esa no? ha sido una cualidad mía, pero al mismo tiempo sabe que las afirmaciones que he mencionado en los medios de comunicación han sido casi que cumplidas ¿Cómo al no? pie de la letra. No he sido de los que le engañan al país diciendo que todo está bien. Y usted ha visto el macroequilibrio de Lazo, por ejemplo, fui yo el primero en decirles es mentira, es falso. Y usted volvió al Fondo Monetario. Yo creo que es preferible ser claros con el país diciéndole, Félix, que si no hablamos de normas laborales, pero no como la ministra diciéndole vas a ganar $3, $7, $8 la hora, sino diciéndole la verdad, lo que va a pasar con esta nueva alternativa. Si no habla usted de seguridad social, pero no con Augusto de la Torre, que era ministro de Maguad, ministro de Sixto, si no habla con Dajic, sino con nuevos actores, si no habla de los subsidios, los transforma en inversión, realmente el Ecuador va a seguir ajustándose indefinidamente hasta que llegue un punto en el que ya no hay cómo ajustarse más. Entonces, eso creo que el Ecuador debe saber, así sea incómodo, porque es la verdad y es lo correcto. Agradecerle, como siempre, economista, por su franqueza, yo diría también por su delicadeza frente a una situación que realmente estamos en una acumulación de angustias y no sabemos hasta dónde vamos a parar o en qué va a parar todo esto, pero me quedo con esta advertencia que usted nos está haciendo y que ya es reiterada. Hasta la dolarización está en riesgo. Señor economista, hasta la próxima. Muy amable. Félix, un saludo. Gracias al economista Osvaldo Landázuri. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con más, pero qué preocupante porque lo que acaba de aprobar la Asamblea y que en rigor, digamos, teórico, tiene su sentido. La Constitución dice que el gobierno, que el Estado en la práctica, debe hacer las asignaciones a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto, lo dice la Constitución. Pero el problema aquí es, ¿y la plata? Y ahí es donde empieza la situación. Ahí es donde empieza todo este drama que también al inmiscuirse, al remojarse con la situación política que ya entra en una nueva fase electoral, a ratos desconcierta y en otros ratos indigna. Se necesita ahora 40 millones. ¿Para qué? Para cubrir el subsidio que el señor presidente le está regalando al país, regalando entre comillas, para que no le duela tanto los apagones. Te pago la mitad de la factura y no te quejes tanto. Que el señor presidente, y con todo respeto, saque de su bolsillo y pague esos 40 millones, perfecto, gracias señor presidente. Pero el problema es que está sacando de la plata del Estado, que significa la plata de la gente, y cada vez menos plata. ¿Por qué? Porque ya nos presta el Fondo Monetario. Y vienen los municipios y dicen, de esa misma plata nos paga al siguiente día los más de 1.000 millones que nos debe y cada mes los cientos de millones que debe pagarnos. Y la plata del Fondo Monetario en 15 días se acabó. ¿Y luego qué hacemos? El economista Osvaldo Landázuri lo está advirtiendo clarito, sin enojarse, sin frases peyorativas, sin nada. ¿Qué va a pasar, ecuatorianos, cuando esto llegue a un tope y la dolarización, no me gusta la palabra ni lo que voy a decir, y la dolarización explote en 1000 pedazos? ¿Vamos a seguir pensando igual? Ya es responsabilidad de ustedes, ecuatorianos. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente. Es opinión. Lo cierto es que al menos 2 escándalos de marca mayor en prácticamente 72 horas pueden ser señales de que algo importante, conflictivo, quizás grave, está ocurriendo en ese escenario.
Escenario que según sus propios actores ya camina la ruta de las elecciones presidenciales 2025. Un escándalo es el llamado caso Olón, que involucra al matrimonio presidencial en un proyecto inmobiliario en una zona ecológica aparentemente prohibida, impulsada por una empresa de la primera dama de este país. El otro escándalo, las declaraciones que acabamos de escuchar hace pocas horas de la asambleísta opositora Ana Galarza, quien dice que, según le contó un colega legislador, el presidente Noboa presiona a sus asambleístas amenazándoles con ponerles droga. La reacción de ADN ha sido prácticamente inmediata, el bloque de gobierno, y le piden prácticamente al presidente Noboa que enjuicie esta difamación de la asambleísta. Dos hechos que pueden ser señales de que algo está pasando. Es la pregunta con que saludamos al doctor Napoleón Saltos, politólogo de este país, analista. ¿Qué puede estar pasando en términos políticos o simplemente estamos alarmados de gana? Doctor, un gusto. Lo escuchamos, lo vemos. Muy buenas tardes, Félix. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Lo que pasa es que el tiempo político corre y después de la consulta en donde ya la población hizo un voto diferenciado, no fue ni por el todo sí ni por el todo no, sino que eligió el no en las preguntas fundamentales, en el arbitraje internacional y en el contrato por horas, demostrando que tiene un criterio propio. Ahora, pasada la consulta, empiezan a destaparse algunos problemas que pasan de la escena a qué pasa tras de la escena. Problemas que pueden tener un costo político, ¿de qué tamaño, doctor Napoleón? Bueno, empecemos por el dato que tenemos en las redes. La vicepresidenta ha sido una de las influencers que ha tenido muy alta aceptación. Hasta antes de este acontecimiento, la resistencia que tenía la esposa del presidente era apenas del 15%. Pero en 2 días después del caso Olón, la resistencia y los criterios negativos en las redes suben al 64% según la investigación del equipo de comunicación Código Vidrio. Esto demostraría entonces que hay un desgaste muy rápido porque la población puede aceptar diferentes actitudes de los gobernantes, pero quizás en el país hay una conciencia muy especial cuando los gobernantes utilizan su poder para provecho directo personal de su grupo familiar o de su grupo económico. Usted dice un desgaste muy rápido y peligroso. ¿Cuál podría ser el costo, doctor? Estamos entrando en un periodo electoral. Ya estamos en el periodo electoral. Y en el periodo electoral se juega mucho con la imagen. Pero allí hay un divorcio entre lo que está jugando la imagen oficial, que ha querido presentar que el presidente Noboa tiene una nueva forma de hacer política, que la esposa tiene una capacidad de influencer, etcétera. Pero esta imagen contrasta con los hechos, porque a más del caso Olón, en donde hay un interés directo de la familia inmediata del presidente, también ya anteriormente tuvimos el caso Palo Quemado, en donde igualmente se destapó, tal vez no con la misma fuerza, el involucramiento también de intereses del grupo Noboa en la minería. De modo que no estamos enfrentando únicamente el tema de una familia. Yo diría que el problema es más profundo. El problema es que enfrentamos un patrón de acumulación que se basa en tomar control de propiedades comunales, sobre todo en este periodo, para objetivos de turismo, objetivos rentistas, y que van en contra de los intereses y de las disposiciones legales. ¿Problemas que podrían conspirar y poner en riesgo una candidatura presidencial para la reelección? El cálculo que tienen nuestros políticos es tan estrecho que únicamente estamos pensando en las próximas elecciones y el propio presidente se ha declarado ya el primer candidato y esto obstaculiza el ejercicio del poder porque lleva
a que haya este divorcio entre la imagen que se quiere presentar y las actuaciones que se operan. De modo que aquí habría que observar que a la larga es la realidad la que se irá imponiendo, y esto es lo que empezamos a ver, porque los intereses, por más que se hable de legalidades o se hable de actuaciones que son más bien legalizadas, porque están en el poder, si es ministra del Ambiente le da el permiso, si es ministro de Obras Públicas le da las condiciones para continuar con la obra, de modo que puede ser legalizada, pero la población requiere otro tipo de actuación de parte de los gobernantes, un tipo de actuación que vaya más allá incluso de lo legal, que sea ético y que sea justo. Inexperiencia del presidente Noboa, exceso de confianza, falta de asesoramiento, quizás falta de visión. ¿A qué atribuir todo esto? Porque cada vez se va haciendo más notorio, doctor. Desgraciadamente no es una actuación exclusiva del presidente Noboa. Esta ha sido una actuación sucesiva de diversos presidentes. Recordemos, para no ir más atrás, cuál era el modelo que aplicó el expresidente Lasso, articulado desde una visión más bien financiera. Y entonces el interés era manejar los flujos financieros y el resultado tiene que verse simplemente en la declaración de bienes a la entrada y a la salida del gobierno. Igual puede suceder también con otros presidentes, y en este caso está sujeto a prueba cuál es la actitud del presidente Noboa. Si realmente es un presidente nuevo que ha cambiado la política, o lo que estamos viendo es la repetición de la utilización del poder para objetivos e intereses de grupo que no van en dirección del interés general del país. Una situación que podría derivar en una sorpresa en las elecciones presidenciales próximas, una sorpresa que podría llamarse ministra fiscal, por ejemplo. Bueno, todavía el escenario electoral no se crea, habría que ir viendo qué es lo más importante en este momento. Veamos qué es lo que resultó de la consulta popular. Creo que el resultado más importante es que hay un 65, quizás un 68% de la población que no está atrás de la posición de tal o cual partido, ya sea el sí del gobierno o el no de la Revolución Ciudadana, sino que busca un camino autónomo. Y esos 2/3 de la población que se expresaron en la consulta y que también ya se expresaron anteriormente en el tema del Yasuní, con cerca del 60%, es el que está buscando un tipo de representación. Por eso diría que todavía el escenario electoral no está cumplido, porque hay una distancia muy marcada entre presentación y representación, entre aquello que está buscando la población y aquello que les entregan los gobiernos, lo que le entregan los políticos, y llevaría todavía a observar que las propias encuestas irán reflejando los resultados, pero ya podemos recoger uno primero. Recuerde que el presidente Noboa empezó con el 82%, e incluso las encuestas más cercanas y favorables al presidente ya le ubican en el límite del 60%, es decir, una caída de 22 puntos que puedes, a lo mejor, ya cuando se hagan las encuestas sobre el impacto de Olón, puede que den también resultados de tendencia hacia abajo. Agradecerle por este análisis, doctor, en un momento crítico, nuevamente crítico, análisis muy oportuno, todo lo que usted nos está diciendo, porque estas cosas en la práctica no son de gana, son por algo. Seguramente le estaremos volviendo a molestar, doctor Napoleón Saltos. Hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Napoleón Saltos, politólogo de este país. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Un escándalo aparentemente inesperado sonó o resonó esta semana cuando se reveló que la costosa obra del Metro de Quito viene operando sin mantenimiento. Una suerte de señal de alarma sería el percance de uno o de dos vagones del transporte subterráneo que se perfila como otro gran dolor de cabeza de esta capital. Pero no solo ese elemental problema, la falta de mantenimiento. El financiamiento de la operación es cada vez más evidente. No alcanza la plata. El subsidio es insuficiente. Además,
por otra parte, en la superficie todo lo que la gente sufre, todo lo que la gente ve, el abuso de los buceros, el irrespeto a las señales de tránsito, la indisciplina de los usuarios, todo lo que se ve a diario y que aparentemente es un tonel sin fondo de problemas. Pero tenemos el juguete caro, el Metro de Quito, y por eso nos acompaña el concejal Andrés Campaña, a quien agradecemos por su presencia. ¿Qué mismo pasa con este transporte? Bienvenido. Un gusto, querido Félix, Muy poder gentil. compartir los micrófonos junto a una persona como usted. Muy amable. En efecto, el Metro de Quito es la mayor inversión que se ha hecho en el país y en la ciudad. Así es. El Metro de Quito es la mayor obra de modernidad y de progreso de Quito y del Ecuador. Y el Metro de Quito debería convertirse en la columna vertebral de la nueva movilidad en la ciudad, que está sumida en el caos, como usted bien lo ha descrito. Muchos he escuchado por qué no tiene mantenimiento. Vayamos al grano. Si usted me lo permite, es importante hacer una cronología para entender los antecedentes de Ganemos esta tiempo, problemática. tenga la bondad. En 2014 se firma un contrato con CAF, un consorcio español, para la fabricación del material rodante, los vehículos auxiliares y los equipos de talleres, es decir, los 18 trenes. CAF incumple ese contrato y nadie quería recibir los trenes. 2018. 2014. 14. Esos trenes, como tenían un incumplimiento, fueron entregados a través de una figura legal, que es la entrega presunta, ante notario público en 2021. Y comenzó a correr el tiempo de vigencia de la garantía técnica. Garantía técnica que tenía una vigencia de apenas 2 años. Y quiero ser insistente en este elemento porque, querido Félix, cuando uno compra un vehículo, en cualquier casa automotriz le dicen tiene garantía de 5 años o 100,000 kilómetros. El Metro de Quito, 18 trenes, 183 millones de dólares y una garantía de apenas 2 años. Como se entregó ante notario, entonces comenzó a correr el tiempo. Y cuando nosotros asumimos funciones en mayo, comenzamos a ser muy insistentes con el alcalde, con el gerente, de la necesidad de prever que estamos a puertas del cumplimiento de la garantía técnica y la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo correctivo. De acuerdo. En ese momento se nos mencionó que estaba en proceso. Sin embargo, pasó que el 22 de octubre de 2023 feneció la garantía técnica. El 1 de diciembre, es de conocimiento público, inició las operaciones comerciales del Metro de Quito. Y para sorpresa de todos, recién el 5 de abril pasado se subió al portal de compras públicas un proceso para la adjudicación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo por un monto de 14 millones de dólares bajo la figura de régimen especial proveedor único, precisamente con la empresa CAF, que sus incumplimientos han acarreado pues dificultades en las operaciones. Recién este 5 de abril. Este 5 de abril, con un tema adicional, que CAF, al reconocerse que es casi un monopolio en el Ecuador, Claro. Importante mencionar, en efecto hay un solo metro en el Ecuador y ese metro fue construido por CAF. Eso no significa que a nivel internacional no haya varios proveedores de servicios similares que podrían perfectamente participar. ¿Qué significa CAP para que el público se oriente? Es el consorcio de de accesorios ferroviarios, es un consorcio español. Perfecto. Mencionaba entonces, es la fabricante de los trenes. Exacto. Mencionaba entonces de que CAF, cuando se inicia el proceso bajo figura de régimen especial, proveedor único, decide subirnos el precio de los 28 millones por 10 años que estaban previstos originalmente cuando fue adjudicado el primer contrato en 2014 a 35 millones de dólares por 5 años. Una cifra que francamente es injustificable. ¿El argumento? El argumento es que por el pasar de los tiempos, son 10 años después, y se presenta este incremento en la propuesta de CAF. Esto es lo que impide contratar el mantenimiento. Eso es lo que impidió y lo que determinó que el 29 de abril se declare desierto este proceso de contratación. Entonces, hoy en día, no tenemos contrato de servicio de mantenimiento preventivo correctivo de los trenes
y tampoco tenemos proceso de compras públicas. Pero ese no es el único problema, porque además, de una forma media tratando de inducir al error, han sacado videos señalando de que existe mantenimiento de los trenes. Y yo quiero mencionar que el Metro de Quito es un sistema muy complejo, con varios elementos, con varios subsistemas. Hoy están contratados 10 servicios de mantenimiento preventivo correctivo de distinta índole, pero este servicio de mantenimiento preventivo correctivo de los trenes, que tiene un valor inicial de 13 millones para los 5 años, no existe. Pero tampoco existe, y escúchese bien, por información de la misma empresa Metro de Quito, porque lo que yo estoy hablando es con documentación, tampoco existe el servicio de mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura, la superestructura, la electromecánica, las telecomunicaciones, ¡caramba!, que tiene un presupuesto referencial de 60 millones de dólares. Este otro proceso tampoco tenemos contrato, ni tampoco existe proceso de contratación pública. Y finalmente también falta el servicio de mantenimiento preventivo correctivo del sistema de energía, que ni siquiera se encuentra en la fase precontractual, ni siquiera tenemos un presupuesto referencial. ¿Cómo está funcionando el metro? Con la ausencia de estos importantes elementos que nos permiten evitar que existan dificultades, o en su defecto que nos permitan enmendar, corregir cualquier problema que se presente. Como ejemplo, si es que ocurre algún percance técnico en estos momentos, el metro se para. Sin lugar a dudas. Y Continúa. No solamente que es una hipótesis, sino que de forma conjunta el avance de esta investigación, de esta fiscalización sobre los procesos de contratación, nosotros el 26 de abril abocamos conocimiento de un hecho que ha sido ocultado. ¿Cuál es ese? El 24 de noviembre, la unidad tractiva número 16 sufrió un descarrilamiento. El tren 16. El tren 16 sufrió un descarrilamiento, lo cual provocó que hasta el día de hoy esté fuera de servicio. Y nadie explicó al inicio de operaciones comerciales del 1 de diciembre que estábamos iniciando con una unidad que ya se había descarrilado y que está fuera de servicio. Noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado, antes del inicio de operaciones comerciales el 1 de diciembre. Qué bueno que lo diga, porque se ha mencionado que el percance fue con 1, con 2 y hasta con 3. Fue con 1. Por lo pronto le estoy contando la historia de la unidad tractiva 16. ¿Ya? Frente a esto, otro hecho que no deja de llamar la atención es que cuando nosotros le hemos mencionado al alcalde, el alcalde el día martes ha reconocido en una entrevista, reconoció en el Consejo Metropolitano que él desconocía de que cuando inició operaciones comerciales uno de los trenes estaba descarrilado. Y el día de hoy, en Teleamazonas, el gerente general del Metro de Quito también señala que él también desconocía que un tren se había descarrilado en noviembre. Eso han señalado estas dos importantes autoridades. Las dos principales autoridades de la ciudad. Así en es. cuanto al Metro de Quito. En efecto. Qué increíble. En efecto. Luego, también abocamos conocimiento de que la unidad tractiva número 7 tuvo un problema o tiene un problema de perfilado de ruedas. ¿Qué es eso? Entenderemos que una rueda debería ser circular, redonda, para que pueda fácilmente trasladarse por los rieles, y en este caso existen dificultades en la forma de la rueda y se necesita hacer una especie de rectificación de esas ruedas. Alguien me explicaba que es el típico ejemplo de la falta de mantenimiento, porque con el movimiento del tren, las ruedas se mueven y consecuentemente, al no haber un mantenimiento, una alineación adecuada, las ruedas, me decía este técnico, se vuelven como cuchillos. Y se convierten en un peligro que puede descarrilar el tren. Sin lugar a dudas. Siga, señor. Y entonces, este hecho, hemos intentado profundizar mayor información sobre cuál es el estado de la unidad tractiva número 7. Estamos todavía a espera de información por parte de la empresa de Metro de Quito. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que hemos encontrado, nos han facilitado
los controles de operaciones de la misma empresa CAF. Resumiendo, Que señala que, por ejemplo, el 16 de enero de 2024 ya se identificó este problema y se sugirió la salida de operaciones de una segunda unidad. la 7. La 7. Entonces, tenemos la unidad 6 descarrilada, tenemos la unidad número 7 En que peligro. tiene problemas de perfilado de ruedas y que este problema no se podrá solventar hasta no contar con el servicio de mantenimiento preventivo correctivo del material rodante, vehículos auxiliares y equipos de talleres. No porque yo lo diga, sino porque la misma empresa Metro de Quito así lo ha señalado. Concejal Campaña, en función del tiempo y para orientarle al público, por lo visto nos vamos a quedar con algunas cosas pendientes, pero sobre este tema del mantenimiento, si es que esta obra, si es que este proyecto, si es que este tren continúa en esas circunstancias, démonos una conclusión al público, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Nosotros hemos sido enfáticos en solicitar al alcalde, al gerente, que se garantice técnicamente cuidar el patrimonio de los quiteños. Solo quiero mencionar que un tren paralizado significa que son 10 millones de dólares que no están cumpliendo su funcionamiento para el cual fueron comprados. Pero fundamentalmente, y lo más importante, mi querido Félix, necesitamos garantizar la seguridad de los usuarios. Eso. El Metro de Quito la semana pasada cumplió 20 millones de viajes y por lo tanto necesitamos garantizar seguridad. Yo quiero agradecerle a nombre de nuestro público al concejal Andrés Campaña por estas precisiones que hasta este momento yo soy muy objetivo en esta, o trato de ser muy objetivo en esta situación, han sido motivo de mucha especulación. Finalmente queden claro, hay dos unidades, una que se descarriló y otra que está en peligro. Eso es lo real, la explicación técnica es clarísima y la gran interrogante, ¿vamos a seguir jugando así con la vida de la gente? Son 20 millones de viajes que ha sumado o que suma el Metro de Quito y no tenemos una respuesta clara. Pero lo más alarmante de todo esto, lo acaba de decir nuestro invitado, las dos principales autoridades de esta multimillonaria obra que nunca debió haberse hecho, pero que finalmente ya se hizo. ¿Por qué? Porque seguimos en el mismo problema, porque no se reorganiza el tránsito de la ciudad, porque el tránsito de esta ciudad, solucionarlo, pudo haber costado la mitad de ese tren subterráneo, pero una vez que ya está en funcionamiento, no hay que jugar con la vida de la gente y no hay que jugar con la ingenuidad de los quiteños que creen en este tipo de autoridades. Nos quedamos a la espera y con el reconocimiento a nuestro invitado. Hasta la próxima, muy amable. Muchas gracias, querido Félix. Volvemos con más en un momento. Amigos, muchísimas gracias. Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para proveerles del material de opinión, de la información para que saquen las mejores conclusiones. Esta es una rueda interminable de problemas de este país que realmente es admirable. Realmente es admirable. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya perdimos la cuenta. Son problemas diarios y problemas y escándalos de todo orden, en toda dirección y en todo sentido. Yo me pregunto ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? Y con estos últimos elementos, yo les digo sinceramente, y no por un afán de crítica, pero esto del señor presidente de la República y de su señora esposa, en términos de este escándalo del llamado caso Olón, a mí ya es demencial. O sea, todo podía esperarse, creo yo, pero menos que esta joven prometedora pareja presidencial también esté en lo mismo de la política de siempre, es decir, que aprovecharse del poder para algo que finalmente es evidente. En una zona que la ministra de Ambiente dice que era más o menos protegida, que no es tanta la protección y que por eso se le dio la autorización. Por Dios, por favor. Hay tanto terreno, hay tantos sitios y hay tantos lugares, por último, en este país, pero justo allí,
una zona protegida y ahora nos damos las vueltas, hacemos piruetas, que fue el uno, que no fue el otro, que por aquí, que por acá. ¿Y qué es lo que ocurre en el fondo? Negocios. ¿Cuánto costaba o cuánto costaría o cuánto va a costar un departamento de esa mega infraestructura en un sitio como ese? Cientos, miles, quizás millones de dólares. Eso es lo que está en juego, simplemente eso. Qué pena. Qué pena porque me resisto como periodista a perderle también la fe en esto, a perderle la fe a una situación política de gobierno que venía a reemplazar a lo último que pudo haber caído el Ecuador, que es el correísmo. Pero ahora, miren ustedes, y después de esto me pregunto, ¿hacia dónde miramos? Seguramente miremos hacia el próximo programa, Dios mediante, la próxima semana, para volver con ustedes. Hasta entonces, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.